Ferla Mejía presenta el EP Debajo del lodo. Nos últimos meses, el músico asoleyó de ellos garapiellos de cantares, nos que la experimentación sonora con distintos géneros ye la seña de identidad. Pues nada, este EP se llama Debajo del lodo, salió hace poquito y son 4 canciones que bueno, se suman a otro EP que salió hace un poco más de tiempo. Y pues básicamente es música que empiezo a hacer en mi cuarto, con bueno, los medios que tengo, mezclando los estilos musicales que me gusta escuchar, como pueden ser la música alternativa, el hip hop, la canción de autor, porque me gustan bueno, mucho las letras de Silvio Rodríguez, Crae, Cecilia, etc. Y intentando también buscar un poco la influencia del folk asturiano, que es algo que también hace poco que descubrí desde los últimos años y que es algo en lo que intento profundizar y en lo que intento aprender constantemente y que sí que va llenando un poco más de tinte a mis canciones y ya en un futuro sí que desde luego que va a estar más enfocado en el próximo LP. A nivel literario, las canciones intento que estén a la par de la producción y de la interpretación de los instrumentos, entonces pues bueno, no intento tampoco transcribir una especie de escenario sociopolítico muy concreto, porque siento que no me saldría de manera natural, pero sí que a lo personal sí que intento hablar, pues, por ejemplo, de mi situación actual, que es una especie de desidia que comparto con toda mi generación de que intentamos buscar trabajo y no encontramos. Sobre todo de eso es lo que habla el último EP, aunque sí que es verdad que el resto de canciones en las que estoy trabajando, he trabajado en otros momentos, pues hablan de los temas más comunes, como puede ser el amor o como puede ser digamos, esquí fuera de pistas lírico, hablar cualquier tema para hacer que el ritmo suene bonito, como por la influencia que viene del hip hop, por ejemplo. Normalmente cuando me meto en mi habitación a grabar y a encerrarme a tocar y a grabar, pues me dejo un poco llevar por lo que suelo escuchar en mis ratos libres, que viene a ser pues, todo tipo de música, lo que me apetezca en su momento. Pues si es flamenco, a lo mejor lo que voy a grabar va a estar influido por un toque flamenco, o si estoy escuchando folk asturiano y tengo en la cabeza que quiero hacer algo parecido, voy a buscar la manera de que confluya con otro estilo, por ejemplo la electrónica. Entonces, pues influido por otra gente que también en la que confluye muchos estilos, como podría ser Vivio, por ejemplo, que es alguien que mezcla mucho la canción de autor con la electrónica y con el folk, en su caso el folk de Gran Bretaña, o autores como James Blake o Moses Sumney, que tienen esa capacidad de aglomerar un sentimiento muy poderoso en sus canciones y en la manera de producir y hacer unos sonidos muy guapos. Bueno, la inclusión del folk asturiano en la música actual no es algo nuevo, es algo que ya llevan haciendo muchos artistas ya desde incluso la década de los primeros 2000, y es algo que, como decía antes, empecé a descubrir y empecé a ver que es algo que liga perfectamente. Entonces pues me empecé a interesar, me metí en un grupo de baile en el Entrego, en el que aprendí a tocar la pandereta, el pandero, a bailar, que es algo que últimamente me apasiona mogollón. Y intento mezclarlo con estilos, como decía, que suelo escuchar habitualmente, como la electrónica, y que al fin y al cabo te das cuenta de que ligan perfectamente, porque toques como una jota, pues ya lo hemos visto en artistas como Bayuca o Yegol Sumicio, que ligan perfectamente y está genial.
Hay un concepto en el que me gusta mucho trabajar cuando hago música y es el tema del sample. El sample es una técnica que consiste en agarrar un cacho de una canción del pasado, como puede ser de presente también, agarrar esa pieza de la canción, transformarla y con ella hacer tú tu propia música. Entonces, a mí me gusta mucho pues, estar escuchando un disco y ver una parte que podría pegar muy bien en otro tipo de ritmo y demás y darle la vuelta y al final hacer una cosa que digo yo, joder, qué guapo ha quedado. Por ejemplo, bueno, en este último EP hay un sampleado de una canción de Tuenda, que es un grupo aquí de folclore, que, bueno, que lo añadí con un ritmo así electrónico y que, joder, luego cuando lo juntas y haces tu transformación quedas bastante a gusto. O bueno, por ejemplo, en anteriores EPs, Perales, por ejemplo, si lo llegas a transformar un poco puede quedar una cosa pues muy moderna. Normalmente cuando estoy grabando sí que suelo poner mucho más empeño en mi interpretación instrumental o la producción o las letras que más en la voz. Sí que me gusta mucho cantar, soy muy cantarín en ese sentido, en mi familia, mis padres y mi madre siempre han sido muy cantarines y siempre he oído mucho cantar en mi casa, entonces sí que es algo con lo que he crecido bastante, que es bastante habitual en mí. Y no sé, intento hacerlo de una manera en la que me divierta porque, claro, si te pones a compararte con Silvio Rodríguez, con autores cantautores de los que hablaba antes, pues hombre, te quedas como, ¿no? En plan, quieres guardar un poco la distancia, pero bueno, siempre hay que hacerlo con diversión. Gravedad es una de las canciones que va a salir en el próximo disco y bueno, en cuanto a la temática se reitera un poco en la típica canción de autor que habla de amor o que habla de mi pareja en este caso, aunque sí que es más en cuanto a lo musical, que intentaba buscar pues eso, una variedad de tonos o de melodías o también una variedad de toques, un poco el rumbero también, que bueno, que fue muy divertida de componer.